Límite Fronterizo, Conversaciones Museales en Cuarentena, es un encuentro profesional, pero también afectivo con nuestros pares latinoamericanos. Estos diálogos son un primer acercamiento entre el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Agradecer la invitación a ti, Richard, y al Museo Sarmiento por este espacio de reflexión que es importante para quienes trabajamos en museos y trabajamos con patrimonio, porque es un momento complejo para todos los que trabajamos en el área de cultura, porque sabemos que no somos prioritarios y que tenemos una competencia enorme con un montón de oferta cultural, donde obviamente el objeto patrimonial se pierde en este soporte bidimensional. Les agradezco un montón la invitación y espero poder responder a sus preguntas. En el capítulo de hoy entrevistaremos a Carla Patricia Miranda Vasconcelos, historiadora del arte y curadora, y en esta primera pregunta que quiero hacerte, en principio agradecerte por supuesto el que nos permitas hoy hacerte esta entrevista, pero además estoy súper interesada en los cruces teóricos que has realizado a lo largo de tu vida y los distintos espacios en los que te has desempeñado. Entonces, este cruce entre la relación cercana con el patrimonio cultural, su gestión y su difusión. ¿Cuál pensás que dentro de estos aspectos es el más importante para desarrollar hoy en un contexto en el cual esta pandemia nos está limitando tanto? Te agradezco la pregunta. Saludos a todos y a todas quienes trabajamos en el área de museo y patrimonio. Es muy interesante la pregunta, primero porque tenemos un problema que tiene que ver con el objeto y las colecciones, y cómo hoy en día enfrentamos desde los museos, ¿cierto? Esta situación que tiene que ver con la difusión, ¿cierto? Y la gestión de las colecciones en el mundo digital. Actualmente yo trabajo en el Museo del Carmen de Maipú y me ha tocado realizar una exposición digital sobre arte colonial, especialmente basada en la devoción de la Virgen del Carmen. Y para ello nosotros tenemos un sitio web, pero también hicimos gestión con Wikimedia Chile. ¿Qué significa esto? Significa también liberar imágenes de las colecciones para el mundo. Yo creo que la visión conservadora de las colecciones, que son privadas, son objetos en el sentido sacrosanto, en el sentido del aura del objeto que tiene un museo y que no es compartible digitalmente, eso está fuera. Creo que la gestión de la difusión de las colecciones es lo que nos queda, es la alternativa que tenemos frente a esta situación de salud pública que no sabemos dónde nos va a llevar. Entonces, en ese sentido, creo que lo que nos queda a nosotros, los trabajadores de museo, y particularmente aquellos que trabajamos con colecciones a nivel curatorial, es difundir el objeto por medio de su imagen. Si bien pierde mucho el objeto patrimonial, porque no se ve en su esplendor puesto en una museografía, en una vitrina, tenemos que afrontar esa nueva situación liberando las imágenes, generando galerías virtuales y también conversando en torno al patrimonio como lo estamos haciendo ahora.
Estimada y querida Carla, me gustaría preguntarte cómo o de qué forma la voz del curador se hace presente en relación a la selección o trabajo de investigación de lo institucional. ¿De qué manera finalmente, a pesar de la institución, puede aparecer la voz o el relato del curador en el trabajo? Gracias, Richard, por la pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante de reflexionar porque tiene que ver cómo la mirada del curador penetra o no puede penetrar en la institución. Mira, mi experiencia ha sido bien diversa. He trabajado en museos universitarios como el Museo de Arte Popular Tomás Lago, de la Universidad de Chile, de nuestra casa. He tenido la posibilidad de trabajar en un museo mixto, ¿cierto?, donde los fondos son fondos privados de una fundación, de la Fundación Allende, más los fondos del Estado, en una colección muy importante que es la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Tuve la oportunidad de ser subdirectora de colecciones del Museo Histórico Nacional. Por lo tanto, todas esas miradas son miradas que se tienen que acoplar a una institución. En ese sentido, los curadores tenemos que, primero, tener un conocimiento amplio de las colecciones de las cuales vamos a trabajar. Y teniendo ese conocimiento amplio, uno puede penetrar en la institución, porque finalmente las instituciones son las colecciones. De ahí viene su discurso. En el caso del Museo de la Solidaridad, gracias al apoyo de José Balmes, que lo recuerdo con mucho cariño, Premio Nacional de Arte, tuve la posibilidad de realizar una exposición el año 2009 sobre las mujeres de la colección, que desde una mirada política, arte y político, siempre fue lejana en sus curatorías, porque el punto central de la colección era justamente al principio el apoyo a la vía chilena al socialismo y posteriormente los derechos humanos y el regreso a la democracia. Entonces, el tema de la mujer era un tema que no se trataba, que venía incluido dentro de los derechos, dentro de la universalidad de esa colección. Bueno, esa fue mi primera exposición donde primero necesitas el apoyo de un director frente a un tema tan particular. Y luego tienes que tener el interés y la visión amplia de poder hacer esa reflexión con la colección, porque no estaba. Lo más interesante de esa exposición fue darme cuenta que así, que los artistas del mundo, porque esto es un concepto muy bonito, que los artistas del mundo que apoyaban la causa chilena al socialismo eran los compañeros y las compañeras. O sea, detrás de un artista español estaba su compañera pintora que también donó y que fue no oculta, sino que fue menos importante que el maestro, ¿no? Como se dice, que la mirada masculina de este arte y política, ya sea porque era menos importante, menos conocida, etc. Entonces ahí uno se da cuenta que en ese sentido político los compañeros y compañeras artistas donaron y que la mujer había quedado en un segundo plano oculta, ya sea por la importancia del artista, entre comillas, hombre, que era el donante principal. Ahí tenemos un ejemplo en el caso del Museo Salvador Allende. En el caso del Museo Histórico Nacional fue una manera muy distinta de trabajar. Tuve la posibilidad de realizar una exposición que no se había hecho nunca en el Museo Histórico después del regreso a la democracia, que se llamó Memoria y Registro. Se cumplían los 40 años del golpe de Estado cívico-militar y el histórico preparaba una exposición donde yo fui la curadora. Exposición muy compleja porque desde la institución, ¿cierto?, se debía instalar un tema que el museo no había instalado, que no había instalado ni siquiera a través de las colecciones.
¿Ya? Cuando uno habla del Museo Histórico Nacional de Chile, habla de colecciones de Gil de Castro, de la República, de la Colonia, pero de la historia contemporánea reciente no. Entonces, hacer una lectura donde no hay objetos, ¿cierto? Donde no hay objetos de ese periodo implicaba partir desde una curatoría sin objetos. Lo más importante que se tiene, son los lentes de Allende. Ese era el objeto icónico con el cual se comenzaba un relato de vitrinas vacías. Este lente fragmentado del presidente Salvador Allende. El que fue acompañado con una investigación que tenía que ver con el relato. ¿Qué hacían los chilenos al momento del golpe? Ahora, la vista curatorial, obviamente, no era mi vista personal. ¿Te fijas? Tú tienes que filtrar tu visión y tratar de hacerlo lo más universal posible. En ese sentido, esa exposición tuvo el relato de 10 personas de distinta índole. Una persona de la Plaza de Armas, personas de clase social alta que festejaron, las voces de la gente, de profesores de la universidad, etc. Hubo un grupo de 10 entrevistados que fueron fotografiados y que fueron entrevistados y quedaron ahí sus registros. Eso fue un trabajo muy bonito y que fue muy poco difundido por esas fechas en Chile. Pero fue un trabajo que fue muy complejo para mí porque era un trabajo en blanco, donde no estaba el objeto. Se seleccionaron las voces de un momento y se dejó la posibilidad de que la gente donara objetos de ese momento. Recibimos algunos dibujos de algunos presos políticos, algunos panfletos, objetos que se fueron llenando las vitrinas. Además se dejó abierto un libro para que la gente recordara qué hacía el 11 de septiembre, qué pasó el 11 de septiembre. Entonces, en estos 2 relatos que te cuento, la mirada del curador siempre está, primero, filtrada un poco por la institución, pero ese filtro es un filtro a medias, porque igual uno, desde su interés por un tema, desde el interés por las colecciones, genera un discurso, que en el caso de los museos nacionales fue mucho más universal, ¿cierto? Porque tú como curador no puedes dar tu visión o tu pasión. Por el contrario, tienes que tratar de hacerlo amplio, entendible, ecuánime. Eso te puedo señalar. Bueno, y las curatorías personales, ya eso es otro tema. Tú haces lo que tú quieres en relación al discurso, a la narrativa, a la puesta en escena. Este nuevo escenario, ¿no?, que se nos plantea hoy a partir de una epidemia mundial, donde la gente ya no puede salir de sus casas, donde toda la interacción que uno genera con los espacios culturales es solo a través de un dispositivo, como puede ser en este caso un celular. ¿Qué sucede con el trabajo freelance en este caso? ¿Cómo te estás moviendo y cómo estás logrando generar contenidos en este contexto de aislamiento? ¿Cómo ves el escenario actual en la situación en la que estamos viviendo a propósito de la generación de proyectos, de acuerdo a tu larga experiencia elaborando proyectos? ¿Cómo ves el escenario de lo que se viene para la formulación y generación de proyectos en los espacios culturales? Qué difícil pregunta. Me gustaría tener una bola mágica para poder saber qué va a pasar con la gestión de proyectos. Creo que estamos en un momento complejo, donde hay prioridades en el caso de Latinoamérica que son amplias y múltiples, donde quizás la cultura y el patrimonio sea lo último que sea atendido. Y en ese sentido lo comparto.
pero creo que la gestión del patrimonio y de las colecciones está en esto, en lo que se está haciendo en este programa, en el límite fronterizo. Tenemos que conversar y ver qué vamos a hacer en este proceso de desmaterialización del objeto museal. ¿Cómo nos vamos a enfrentar, ¿cierto?, a las múltiples ofertas digitales que están en las redes, en la internet? ¿Cómo nos reinventamos? Pensar en cuál es nuestra misión como artistas, trabajadores patrimoniales, como curadores. Yo creo que la gestión de proyectos va a ser la herramienta fundamental para poder afrontar esta nueva situación. No hay posibilidad en Latinoamérica de tenerlo fácil, porque son, como les señalaba, las realidades económicas más complejas. Creo que la gestión va a pasar por la difusión. Yo creo que vamos a tener que trabajar mucho en la difusión de nuestras instituciones museales, y esa difusión tiene que ser dirigida hacia públicos segmentados. Yo creo que en ese sentido, creo que el tema del currículum escolar, el adulto mayor, los distintos géneros, ¿cierto?, son nichos que hay que explorar con esta nueva manera de trabajar el patrimonio, que es un patrimonio a distancia, lejano, bidimensional. Tenemos que explorar, yo creo que estamos en eso. Por lo pronto, como les comentaba, creo que las exposiciones virtuales, el trabajo en línea, este taller de historiadores que vamos a hacer vinculados con los objetos patrimoniales del Museo de Química y Farmacia y el Museo del Carmen, es una manera de ver cuáles son los públicos y cómo los podemos capturar dentro de este mundo digital de oportunidades y ofertas culturales disímiles. Nada, es complejo, pero somos resilientes. Todos los que trabajamos en cultura somos resilientes. Así que, más que una respuesta, es una reflexión. Te invito también a reflexionar, Richard. Esta experiencia que te ha permitido moverte en ámbitos culturales, tanto en Norteamérica como en América del Sur, tal vez podría de alguna manera permitirnos saber qué pasa con la gestión tanto de las colecciones como de los espacios culturales en unos y en otros ámbitos. ¿Cómo son las lógicas que tienen de positivo y negativo estos dos ámbitos, al norte y al sur? Importante esa reflexión, creo que pasa en Estados Unidos y que pasa en América Latina en relación a la gestión del patrimonio. Creo que los norteamericanos, los gringos, en su visión museológica, tienen algo que es un aporte en relación a lo que son los museos y el patrimonio en América Latina, que tiene que ver con la filantropía, ¿cierto? Tiene que ver con la gestión de los recursos, ¿cierto?, para los museos. En ese sentido, se puede decir que la sociedad o la empresa privada tiene mayor capacidad de entender y valorar el patrimonio. Ya porque tenemos ahí, no hay museos estatales propiamente tales. Te fijas, en Estados Unidos tuve la posibilidad de hacer visitas a los departamentos de mediación de los más importantes museos, los museos, los Smithsonian, y lo que más llama la atención es la gestión de su patrimonio. Es decir, cómo la sociedad
filantrópicamente se involucran. Eso es lo primero, y yo creo que eso nos falta a los latinoamericanos. Ocurre un poco en Brasil con lo que fueron las colecciones de arte contemporáneo, ¿cierto? Sao Paulo 1922, cómo la sociedad, se puede decir, económica, logra interesarse por el arte y generar un mercado del arte. En el caso de Chile, los grupos económicos y su interés por el arte han sido fracasos, o mejor dicho, más que fracasos, se han enfrascado solamente en un arte que no llega más allá del impresionismo, por decirlo de alguna manera. Y no hay apoyo real de la sociedad, ni valoración por el patrimonio ni las colecciones tampoco. Por lo tanto, el Estado ejerce un gran rol de subvención, cosa que me parece que es parte de su función, pero no puede ser toda. Yo creo que a Latinoamérica, ¿cierto? Sabemos que somos países pobres, que hay otras necesidades, pero nos llegó un tipo de grupo social, económico, muy poco letrado, por decirlo de alguna manera, donde el interés es nulo por la cultura en general. Y en ese sentido, los norteamericanos y sus museos tienen otras maneras de mirar el patrimonio en general. ¿Cuáles consideras que son las premisas para poder hablar de nueva museografía? Sobre todo a propósito de tu trabajo en colecciones emblemáticas e históricas. ¿De qué manera debiese hablarse de una nueva museografía que seduzca a las nuevas audiencias? A ver, el tema de las nuevas museografías, pensando en nuestras actuales condiciones, es muy compleja. La museografía es una arquitectura efímera, es un espacio, es un recorrido donde se usa el cuerpo para poder trasladarse en un recorrido que se propone a nivel de objetos, de colecciones. Creo que en este instante la museografía como concepto desde el mundo digital hay que repensarla. Hay que ver cómo se generan ciertos recorridos virtuales que te permitan tener el mismo peso corporal, físico, de cuando tú vas a una exposición. Esa es primero una reflexión. ¿Qué nos queda desde un punto de vista de las plataformas digitales o los sitios web de estas museografías? Explorar. Y el tema de la exploración siempre es con pocos recursos. Entonces vamos a tener que explorar, descubrir alguna metodología que nos permita que el objeto a través de la pantalla tenga el mismo peso en la fantasía. Esto un poco, en la fantasía el mismo peso que observarlo físicamente. Ahora, desde un punto de vista de normalidad, si esto llegase a ocurrir y volver a poder tener el espacio museo para hacer estas nuevas museografías, yo creo que es interesante retrotraerme a la exposición que se hizo en el Museo Histórico Nacional, en la que yo fui co-curadora con Cristian Silva, que fue Efemérides. Desde el punto de vista de los museos históricos, la interconexión con el arte contemporáneo permite relecturas que hacen más vivificante un espacio donde las colecciones son, se pueden decir, muy del siglo XIX, decimonónicas en su discurso. Yo creo que los museos históricos y los museos de arte contemporáneo, que tienen todas las posibilidades, donde las museografías pueden ser mucho más libres, podrían entretejer diálogos más se puede decir,
más performáticos, más cruzados. Yo creo que es un buen ejemplo es Efemérides. Yo creo que esa fue una exposición del año 2014 que se realizó acá en Santiago, donde hubieron cruces con la historia, ¿cierto? Con el objeto histórico y el arte contemporáneo chileno. Y en ese sentido, esa interferencia te permite hacer nuevas relecturas y, ¿por qué no?, replantearse también los guiones museográficos y museológicos de las instituciones que acogen estos discursos. Yo creo que por ahí va un poco el trabajo que se está haciendo a nivel de los museos nacionales. Se hizo en Bellas Artes, en el Histórico Nacional, estas relecturas de las colecciones con artistas contemporáneos que permiten agitar una obra que está con un discurso establecido. Eso en el mejor de los casos. Yo creo que hay que volver a replantearlo, porque van a ser otras las condiciones, después de esta pandemia van a ser otras las condiciones, otras las maneras de enfrentar el mundo. Y en ese sentido el arte contemporáneo permitirá hacer estas relecturas a los objetos históricos en general. En cuanto a lo otro, el mundo digital, creo que hay que explorar y hay que ver cómo nos enfrentamos a una tecnología que nos dé esa percepción visual del objeto, ¿cierto? Del objeto y el encuentro con otros discursos. Querida Carla, te agradecemos enormemente el haberte tomado un tiempo para conversar con nosotros. Te mandamos un abrazo fraterno a la distancia y sigamos en contacto y comunicándonos a pesar de esta pandemia.